Hola chicos, con estos temas que vamos a dar hoy, vamos a terminar con nuestro análisis de oraciones, es decir, vamos a conocer los últimos dos elementos que nos faltaban, que eran el objeto indirecto y los circunstanciales. Fíjense que ya completamos nuestro predicado, del cual sabemos que puede estar, o debe estar más bien, un núcleo verbal, que función que cumplen los verbos, el objeto directo que se encuentra haciendo la pregunta qué más verbo y se puede reemplazar por alguno de estos pronombres, lo, los, la o las, y ahora conocemos al objeto indirecto. A este lo vamos a encontrar haciendo la pregunta ¿a quién o para quién más verbo? Y se puede reemplazar por los pronombres le o les. Ojo con esta pregunta ¿a quién? Porque la mayoría se suele confundir y en lugar de preguntar ¿a quién? Hace la pregunta ¿quién? ¿Y quién más verbo nos da el sujeto? El objeto indirecto es ¿a quién o para quién? Y como la pregunta comienza con a o comienza con para, entonces la respuesta al objeto indirecto también va a comenzar con a. Por ejemplo, Juan hizo milanesas a su mamá. ¿A quién? A su mamá. O Juan hizo milanesas para su mamá. ¿Para quién? Para su mamá. Y el último elemento que vamos a conocer son los circunstanciales, que son 10. Y cada uno con una pregunta distinta. El de modo, el de tiempo, el de lugar, el de cantidad, el de compañía, instrumento, causa, finalidad. Y los únicos dos que no tienen preguntas son el de afirmación y negación. Los circunstanciales no son obligatorios que estén en las oraciones, como tampoco ni el objeto directo ni el indirecto. Pero si están, añaden información extra. Y además no hay una cantidad límite del que puedan estar. Es decir, en una oración podrían estar todos los circunstanciales si es que quisieran. Vamos a ver el objeto indirecto en una oración. Ahora sí va a tener sentido nuestra regla de oro, que es, no puede haber objeto indirecto si no hay objeto directo. Vamos a ver cómo se ve. Tenemos esta oración. Los primos regalaron un sofá a su mamá. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el verbo, que es regalaron. Pregunta para encontrar sujeto. ¿Quiénes regalaron un sofá? Los primos. Ya podemos separar nuestro sujeto del predicado. Los es un artículo, por lo tanto es modificador directo. Primos es un sustantivo, por lo tanto es el núcleo del sujeto y por supuesto ya completamos que esto es el sujeto expreso simple. Y ahora nos movemos al lado del predicado. Pregunta para encontrar objeto directo. ¿Qué regalaron? Un sofá. Un sofá pudo reemplazar por el pronombre lo. Entonces, después yo puedo decir, los primos lo regalaron a su mamá. Y ahora viene la pregunta para ver si hay, porque puede no haber, objeto indirecto. ¿A quién regalaron un sofá? A su mamá, objeto indirecto. Y puedo reemplazar por le, porque su mamá es una, entonces le. Y puedo decir reemplazando, los primos le regalaron un sofá a su mamá. Un dato a tener en cuenta es que nunca podemos reemplazar los dos objetos al mismo tiempo. Siempre por un lado vamos a reemplazar el objeto directo y después vamos a hacer la misma oración pero con el objeto indirecto reemplazado. Nunca los dos al mismo tiempo porque si no nos quedaría los primos le lo regalaron y no tiene sentido. Vamos con otra, a ver. La maestra realizó un esquema para sus alumnos. Núcleo verbal, realizó. ¿Quién realizó un esquema? La maestra. Entonces ahí ya encontramos el sujeto y puedo dividir sujeto y predicado. La de la maestra es un artículo, por lo tanto la es modificador directo. Y maestra es sustantivo, por lo tanto es núcleo del sujeto. Y ya ponemos sujeto, expreso simple y de paso predicado verbal simple. Pregunta para encontrar objeto directo. Recuerden que no puede haber objeto indirecto si no está el objeto directo. Pregunta. ¿Qué realizó? ¿Qué realizó la maestra? Un esquema. Un esquema
objeto directo. Y puedo reemplazar por lo. La maestra lo realizó para sus alumnos. Pregunta para encontrar objeto indirecto, que es a quién o para quién. Acá yo me estoy dando cuenta de que tengo que preguntar por para, con para. ¿Para quién realizó un esquema la maestra? Para sus alumnos. Para sus alumnos, todo eso es el objeto indirecto. Y esta vez puedo reemplazar por les, porque es en plural, alumnos. Entonces, puedo decir, la maestra les realizó un esquema. Es muy sencillo el tema siempre y cuando se guíen con las preguntas. Y entonces vienen los circunstanciales, que estos son 10 y pueden estar todos si quisieran. Tenemos al circunstancial del lugar, cuya pregunta es dónde, el de tiempo, cuándo, modo, cómo, cantidad, cuánto, compañía, con quién, instrumento, con qué, causa, por qué, finalidad, para qué, ojo con estas dos preguntas, y el circunstancial de afirmación y el de negación no tienen preguntas, sino que son las palabras sí para el de afirmación y no para el de negación. Entonces, veamos con esta oración. Los bomberos apagaron rápidamente 2 incendios el sábado. Ahora las oraciones, como van a tener todos los elementos, van a ser bastante largas. Núcleo verbal, apagaron. ¿Quiénes apagaron los incendios? Los bomberos. Los modificador directo porque es artículo, bombero, núcleo del sujeto porque es sustantivo, sujeto es predicado simple y de paso ya pongo del otro lado que es predicado verbal simple porque no hay otro verbo. Pregunta para encontrar objeto directo. ¿Qué apagaron los bomberos? Incendios. ¿Qué apagaron? Incendios. No vamos a poner el 2 ahí. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué apagaron? Incendios. Incendios, objeto directo. Puedo reemplazar por los. Yo puedo decir los bomberos los apagaron rápidamente el sábado. Y ahora, pregunta para encontrar objeto indirecto. ¿A quién apagaron? No tiene sentido porque el objeto indirecto no tiene por qué estar siempre. Pero nos quedan 3 partes sin analizar y todo en la oración va a ser algo. Tenemos por un lado la palabra rápidamente, tenemos la palabra 2 y tenemos esta partecita el sábado. Rápidamente responde a la pregunta ¿cómo? Como todo lo que termina en mente. ¿Cómo apagaron los incendios? ¿Cómo apagaron? Rápidamente. Y lo que responde a cómo es circunstancial de modo. Ustedes lo conocían esto en clase de palabras como adverbio de modo. Y ahora en la oración esto se llama circunstancial de modo. Nos queda la pregunta 2. 2 responde a ¿cuánto? ¿Cuánto apagaron? Apagaron 2 incendios. 2 circunstancial de cantidad. Y el sábado responde a la pregunta ¿cuándo? Es un tiempo. ¿Cuándo apagaron? El sábado. El sábado circunstancial de tiempo. Los circunstanciales son súper sencillos. Vamos con otra oración. Martín no compró caramelos con su dinero en la cantina. De nuevo, los mismos pasos, el verbo que es compró. Y ahora pregunto, ¿quién compró o quién no compró más bien caramelos? Martín. Ojo, fíjense que la palabra no, que está antes del verbo, no es parte del sujeto. Acá, si ustedes le prestan atención, ya sabemos que el no va a ser circunstancial de negación y como todo circunstancial está siempre del lado del predicado. Nunca el circunstancial va a estar del lado del sujeto, nunca. Martín va a ser nuestro núcleo del sujeto porque es sustantivo, ya ponemos sujeto expreso simple y ya de paso ponemos predicado verbal simple también. Ahora, pregunta para encontrar objeto directo que puede o no estar. ¿Qué compró Martín? Caramelos. Caramelos, objeto directo. Puedo reemplazar por los. Martín no los compró con su dinero en la cantina. Pregunta para encontrar objeto indirecto. ¿A quién compró caramelos? No dice a sus amigos, a sus hermanos. No dice, así que el objeto indirecto no está en esta oración. Y ahora nos quedan no, con su dinero y en la cantina. Nos quedan como para analizar. No es el más fácil. Ya sabemos acá que dice circunstancial de negación es la palabra no. Listo. No, circunstancial de negación. Con su dinero
Responde a la pregunta ¿con qué? ¿Con qué compró los caramelos? Con su dinero. Con su dinero circunstancial de instrumento. Y en la cantina es un lugar, porque responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde compró? ¿Dónde no compró los caramelos? En la cantina. Entonces en la cantina, circunstancial de lugar. Seguían con las preguntas y es muy sencillo este tema. Acuérdense que ahora en las oraciones no va a haber absolutamente nada que no podamos analizar. Bueno chicos, espero que esto les haya aclarado un poco el tema. Nos vemos la semana que viene.